muchos se fueron temprano, pero nosotros nos quedamos y nos fuimos, llegamos a casa como a las 3 de la mañana. Y a las 8 ya arriba. Y seguimos, gracias a Dios. Porque no hay cosa más hermosa que ponernos y dejarnos que Dios trabaje en nosotros. Dice la palabra del Señor, hermanos queridos, en el libro de San Lucas, capítulo 17 y verso 11. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, hermano: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: y mostraba a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Es la pregunta de hoy que se hace, ¿no? ¿Dónde quedaron los 9? Amén. Pero hay 2 actitudes que el hombre tiene para recibir un milagro de Dios. Nada más. Un espíritu, ¿sí? Escuche bien. Desagradecido y un espíritu agradecido a Dios. ¿Aló? En el momento que Dios actúa en nosotros, siempre hay 2 actitudes de responder a Dios. La Biblia dice que esto aconteció también en el mensaje que trajo primero el evangelista Esteban y también el pastor llamado Pedro. Cuando Pedro habló, dice que fueron convertidos sus corazones y se arrepintieron, y más de 5.000 se convirtieron a Dios. Pero dice que cuando también habló Esteban, fue todo lo contrario. Se airaron, se enojaron, agarraron piedras, crujieron los dientes y lo golpearon hasta la muerte. Decía el hermano que está al lado: el hombre tiene 2 actitudes con respecto al milagro de Dios. La actitud incorrecta hará que muchos no estén, pero la actitud correcta delante de Dios hará que esa persona siempre esté alabando a Dios. Amén. Acá dice, hermano querido, que era lepra, simboliza el pecado, y una enfermedad que uno, en una palabra, se está muriendo en vida, se le cae la carne. Y aparte que tiene algo que es contagiosa, y por cuanto es contagiosa, es sacado de la sociedad, es olvidado aún de sus seres queridos, porque es una enfermedad que produce muerte. Entonces aquel que tenía lepra se le notaba. ¿Por qué? Porque siempre estaba apartado, siempre estaba fuera de los que estaban sanos. Pero dice de que como ellos y muchos habían escuchado hablar de Jesús, porque Él iba pasando por Jerusalén, ¿o no? Como hoy Él está pasando por Loma del Mirador. Aleluya. ¿Sí? Porque no sabía cuando se levantaba dónde iba a ir, porque Él era guiado por el Espíritu Santo. Y donde había necesidad y en donde estaba la voluntad de Dios que Él iba. ¿Por qué? Él se guiaba no según sus pensamientos o su propia voluntad, sino que desde el comienzo Él vino a hacer la voluntad del Padre y ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser guiados así?
Porque a veces decimos, a ver, el lunes voy a la iglesia, el martes no, el miércoles no sé, pero el jueves puede ser. Ya arreglamos la agenda humana. Y la Biblia dice que el que es guiado por el Espíritu es como el viento. Uno lo siente que viene o no, que lo toca, dígame, ¿lo siente o no? Un buen viento cuando hace 30 grados viene bien, ¿sí? Pero dígame después dónde va, uno no lo puede ver. Así es el que es guiado por el Espíritu. Pero acá vemos una gran verdad. Habían 10, decí conmigo 10 leprosos. Y los 10 estaban sentenciados a muerte. Los 10, hermanos queridos, tenían la sentencia en sus cuerpos. No había médico, no había nada ni nadie que pudiese hacer un milagro. Pero ahí estaba Jesús. ¿Cuándo dan gloria a Dios que siempre Jesús está? Pero vemos acá una realidad ya no de Dios, sino del hombre. Tocate vos. Que Dios me ayude a no tener esa actitud. Esta persona sí realmente estaba necesitada o no. Contaba los días porque su vida, hermano, pendía de un milagro. Y sabía que cada día se moría. Pero un día tuvieron la gracia y la bendición que se le cruzó a Jesús. Y ellos dijeron, vamos, porque sabemos que donde va Jesús y donde se para Jesús y donde pone la mano Jesús, hay milagros. Y Jesús, aún haciendo milagros, no alteró la ley, ni los mandamientos, ni los rudimentos, ni las tradiciones. Porque en la antigüedad decía que aquel que pudiese recibir un milagro tenía que ser asesorado por los sacerdotes. Ellos daban testimonio de esa sanidad. ¿Por qué? Por eso que le dice vete a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, fueron sanados, ¿no? ¿Sí? Dice que ellos iban porque obedecieron, ¿sí? Porque ellos estaban viendo su necesidad. Ellos estaban viendo que se estaban cayendo la carne, su cuerpo, se estaban, hermanos queridos, perdiéndolo en el camino. Ya no había religión, poder humano que pudiese haberlo sanado. Pero dice de que ellos iban yendo y fueron limpiados. Mi pregunta es, iglesia, ¿de qué iban hablando estos 10 cuando iban hacia el sacerdote y fueron limpios? ¿Sabe de qué hablaban? ¿De qué usted cree? De Jesús, del milagro, del poder de Dios. Eso nos pasa muchas veces a nosotros, ¿o no? Pero cuando no tenemos un problema, o tenemos un problema sea físico o un material, económico. Pero hermano querido, cuando viene el milagro, cuando viene eso, lo que Dios nos da cuando le pedimos, hay que ver en qué espíritu yo lo recibo. Vuelvo a decirle. Porque muchos lo toman en un espíritu desagradecido, hermano, y otros agradecidos. ¿Cuántos en esta noche son agradecidos, hermano? Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque dice que ellos usaron todos los medios que estaban a su alcance, que era esto, mire, la voz, gritaban, Hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, ayúdame. Pero hermano querido, ¿qué dice? Aleluya. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Ahí está el punto del mensaje. ¿Cuántos quieren volverse? Hay gente que no se vuelve, se olvida. Eso es ser desagradecido. No me estoy equivocando. ¿Usted qué dice? Pero este hombre fue más allá de su sanidad física, porque había reconocido en su corazón que él no era digno de haber recibido ese milagro. ¿Quién era él para haber sido sanado? Si jamás en estos samaritanos estaban los pensamientos de Jesús, pero sí Jesús estaba en sus pensamientos. Amén.
pero dice que Él se